¿Qué tal amigos de este canal de YouTube? Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Es el Padre Juan Carlos Díaz, estamos en Habla Juan. Vamos a hacer una introducción a un psicólogo muy importante que se llama Carl Jung, alumno de Freud, pero con quien rompió posteriormente, incluso con una cierta enemistad. Esta introducción que vamos a hacer en realidad es un homenaje en cierta forma al gran aporte que hace Carl Jung a la psicología analítica, que es precisamente la nueva forma de la psicología que él, digamos, que surge a partir de él y que rompe con el psicoanálisis. Podríamos decir que el psicoanálisis era una reflexión filosófica, no científica, aunque Freud no sé qué tanto tendría un interés científico en hacer del psicoanálisis una ciencia precisa, seguramente que no. Realmente, en la evolución de la psicología, es muy difícil decir que haya cosas científicas sobre la existencia humana, sobre el alma humana, sobre la psique. Yo creo que lo único científico que hemos logrado hasta ahora es inventar algunas drogas para mantenernos despiertos o dormidos o para curar algunas ansiedades o depresiones. Pero en realidad lo científico se limita un poco a mirar el cerebro y hacer un trabajo muy minucioso sobre las diferentes partes del cerebro y sus fisiologías y sus comportamientos. Yo quisiera hablar esta noche de las máscaras. Pero empecemos diciendo que las máscaras nacen en el mundo occidental en el teatro griego. En el teatro griego, los actores no hacían grandes cambios de personalidad complejos, sino que simplemente se portaban una máscara que definía el personaje. De tal manera que el personaje podía ser un personaje alegre y luego al rato podríamos ver al mismo actor siendo el personaje triste o serio o violento. Pero la máscara servía también para la impersonación, es decir, la palabra prosopón, que es máscara, es el origen del concepto persona. Persona es la que está en la máscara. La máscara es la persona misma, la que actúa. Por eso en el teatro griego era tan importante que la máscara resaltara sobre todo lo demás en la indumentaria del actor. Entonces podríamos hablar de un personaje que está alegre, un personaje que está triste, un personaje que es violento, etc. Es interesante porque el origen del teatro es al mismo tiempo el origen de unas palabras que se volvieron fundamentales en la filosofía, pero particularmente la máscara prosopón se convierte en algo fundamental porque se convierte en la persona. La persona es aquella que actúa. Incluso se habló posteriormente cuando se hacía el elenco de los actores, se colocaba el dramatis personae, es decir, aquellos personajes con su nombre propio y el nombre de pila que tendría en la obra de teatro. El teatro fue fundamental para transmitir la cultura griega y pues nosotros también tenemos que anotar que los autos sacramentales fueron fundamentales para la evangelización, por ejemplo, de Inglaterra. Bueno, pero esa es harina de otro costal y después hablaremos del teatro como algo tan importante y tan valioso en la cultura occidental y en la cultura universal. Hay que ver que el teatro japonés, el teatro del No es fantástico y lo mismo los teatros de marionetas chinos, lo mismo que podríamos decir de los teatros, de los teatrillos italianos que recorrían de pueblo en pueblo en los carromatos. En fin, miremos un poco cómo, antes de hablar de Carl Jung, porque en realidad esta es apenas una introducción, este podcast. Carl Jung va a romper un poco con Freud y luego romperá definitivamente porque él va a desarrollar la relación que tiene el ego, es decir, el yo, con la parte consciente y con la parte inconsciente. De eso hablaremos en nuestro próximo podcast. Por ahora digamos que las máscaras nos van a servir para introducirnos a Carl Jung. Como segundo elemento que yo he traído a colación hoy, es que hay una canción que se llama Sweet Dreams de un grupo que se llama Eurythmics. En esta canción dice más o menos así, no la vamos a poner al aire para no infringir en los derechos de autor, dice, todo el mundo busca algo, todo el mundo quiere algo. Incluso la canción dice, algunos quieren usarte, otros quieren ser usados. Algunos quieren abusarte, otros quieren ser abusados.
De hecho, dice la canción, los dulces sueños están hechos de eso, del deseo que tiene cada cual de conseguir algo. Precisamente, en la medida en que cada cual quiere algo, aparecen las máscaras. La gente se pone la máscara de amable o de respetuoso o de cariñoso, la máscara de sensual o la máscara de serio o de distante. Todos queremos transmitir algo en diferentes velocidades y a diferentes actores. Por eso nosotros los seres humanos no utilizamos solo una máscara para presentarnos en sociedad o para vivir en el mundo que nos toca vivir. Tenemos múltiples máscaras de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con lo que nosotros queremos alcanzar. Por eso hacemos cara de simpático, de rico, de humilde, de alegre, etcétera. Y esas son nuestras máscaras que las vamos introyectando, que las vamos haciendo parte de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de ser. Casi que nuestro rostro se asume con un tipo de actitud. Esa actitud es la máscara. Ahora bien, a veces la gente obra por instinto o por valores, pero la idea es que necesita una máscara para asumir ese papel cuando se trata del instinto y ese papel cuando se trata de los valores. Cuando alguien se somete al abuso para salvar las apariencias, esa máscara le sirve para presentarse no como víctima, sino como alguien que está disfrutando algo que realmente no es cierto. Voy a poner el ejemplo de muchos hombres o mujeres que permanecen al lado de una mala pareja, pero tienen necesidades económicas, incluso afectivas. Permanecen con una máscara adecuada para esa circunstancia. Ya luego se la quitarán y hablarán con otra persona de la situación y dirán, vivo muy mal o mi vida es un infierno. Habrá quien obra por valores, es decir, aquella persona que tiene unos principios éticos o morales y que se presenta ante los demás como alguien que guarda la línea entre el mal y el bien de una manera correcta, es decir, no está ni en el mal ni en el bien en el sentido de que no es extremista, no es perfeccionista, pero tampoco es pecador. Esa persona también tendrá una máscara específica para ese comportamiento. Los valores sobrepuestos a la dignidad, es decir, aquel que obra por interés, aquel que quiere alcanzar algo de los demás, fingirá, es decir, utilizará la máscara adecuada para eso. Cuando alguien se ve muy cerca ya de aquel precio que tiene, porque todos tenemos un precio, elabora las mejores máscaras para lograr eso que ya está a la mano, eso que está cerca. Eh, Había hecho una referencia un poco a la canción, pero también se me olvidaba decir que muchas veces obramos porque todos tenemos un precio. Es decir, cada persona tiene en la intimidad de su existencia algo que lo mueve y que se convierte en su precio. Es decir, esa persona tiene necesidad de algo concreto o de algunas cosas concretas con diferentes personajes y por tanto tiene un precio, incluso tiene diferentes precios de acuerdo con lo que quiere alcanzar. El mundo está hecho de ese tejemaneje. El mundo está hecho también de esas máscaras y por tanto no siempre es sincero lo que hacemos y no siempre desarrollamos una máscara generosa, altiva o altruista. No, generamos una máscara de acuerdo con la necesidad concreta que se nos presente. Y ahí es donde radica también muchos de los peligros a los cuales nos vemos sometidos, precisamente porque lo que queremos es alcanzar algo, buscar algo, y en eso nos empeñamos. Por eso, cuando alguien ve de cerca su precio, es decir, aquello para lo cual se esfuerza utilizando su mejor máscara, entonces se pule y hará gala de la mejor y más elaborada y más perfecta máscara para lograrlo. Yo pienso, por ejemplo, que muchas veces hay hombres o mujeres que quieren tener algo con una mujer, con un hombre que les gusta, pero que no siempre es fácil acercarse y no es fácil tampoco ligar, como dicen en España. Todo el efecto de demostración propio de los novios es una verdadera máscara.
Alguno me reprochará porque dirá, es una palabra muy fuerte para algo tan bonito que ha nacido en mi corazón, que ha empezado a brillar, que en mi interior solo siento una pasión sana y bonita sobre esta persona o por aquella persona. Pero en realidad nos ponemos las mejores máscaras para tratar de atraer hacia nosotros la presa. Por eso, repito, cuando alguien ve de cerca su precio, y cuando decimos precio es aquello por lo cual nos sacrificamos, entonces elaboramos las mejores máscaras para ser contundentes, para ser creíbles, para ser amados, incluso para que se descubran en nosotros cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos. También cuando alguien hace caer la máscara de otro, es decir, lo sorprende en la mentira y lo sorprende buscando algo que no estaba diciendo de una manera explícita. Así cuando pillamos a alguien en su mentira, en su máscara, naturalmente que esa actuación hace que aquel que es pillado, aquel que es visto con la lupa, empiece a hacernos creer que lo que están viendo es solo una alucinación, que no es verdad lo que están viendo o que no todo es lo que parece. Esta semana pasada, la semana pasada creo que fue, un muchacho, mm, cuyo nombre no recuerdo, en los Estados Unidos, asesinó al presidente de una compañía aseguradora de salud. Aquí llamaríamos las medicinas prepagadas, me imagino yo. Lo asesinó a sangre fría y a traición. Este muchacho, con una cara de ángel, excelente en la universidad, estupendo hijo, maravilloso en el deporte, fuera de eso, con honores, se graduó. Ese muchacho utilizó una máscara muy concreta y es la venganza de todos aquellos que son víctimas de las medicinas prepagadas, porque las medicinas prepagadas también tienen lo suyo. Lo que pasa es que no vamos a entrar ahora en ese berenjenal. Necesitaríamos otro programa y otros programas para hablar de las medicinas prepagadas. En este momento, ese muchacho que era tildado por la ley como una persona peligrosa, como un tipo malo que asesinaba a un ciudadano y fuera de eso lo asesina, la sangre fría y por la espalda. Ese muchacho deja caer una máscara. Deja caer la máscara inicial del asesino. Cuando todo el mundo se dio cuenta que ese muchacho tan atractivo, de una familia muy buena, que además se había graduado con honores, ese muchacho había sido capaz de matar de manera ideológica, es decir, motivado por la ideología, por una ideología específica, asesina al presidente de una aseguradora de salud. Inmediatamente la opinión pública cambia en favor de él. Le quita la máscara a la víctima y le pone a él la máscara del héroe, del salvador, de aquel que quiere mostrar que hay una gran injusticia detrás de aquellas multinacionales que aseguran la salud. Como pueden darse cuenta, el mundo es un juego de máscaras. Tan simple como eso. Por eso, cuando alguien es descubierto, cuando alguien se le pilla en su actuación, esa persona intenta crear en torno suyo una imagen de que lo que le están viendo los demás es solo una alucinación, una imagen falsa de la realidad. Y por eso se adelanta a presentar la versión de los hechos. En este caso que les acabo de contar, es curioso cómo es la opinión pública la que le quitó la máscara de asesino y le puso la máscara de libertario, la máscara de héroe. Y a la víctima le puso la máscara del villano, del que merece morir. Como pueden darse cuenta, la opinión pública es experta también en quitar y poner máscaras de acuerdo con sus gustos y con las tendencias. Esa es la razón por la cual un hombre o una mujer auténticos, aunque prescindan de las máscaras, ponen al descubierto las máscaras de la sociedad. Este chico yo no lo llamaría como auténtico, yo no lo llamaría tampoco como un hombre transparente. Creo que asesinar a una persona para declararse enemigo de un sistema económico no tiene sentido.
aunque pareciera una cosa muy heroica y loable, sin embargo no lo es tanto. Es decir, no hay que caer en la trampa también de decir que la vida humana no vale nada. Sea quien fuere, el presidente de aquella compañía es un ser humano con una familia, con unos hijos, con unos amores, con unos planes y con el deseo de vivir, naturalmente. Entonces no podemos legitimar ese acto de ese muchacho como un acto bueno o como un acto de justicia. Pero miremos en realidad a aquellos que sí son verdaderos héroes y hombres y mujeres, digamos, auténticos. Cuando decimos auténtico, decimos una palabra, una persona transparente, una persona que no miente, una persona que asume la realidad como ella es y que además tiene la intención de desenmascarar cómo funciona la sociedad. Este chico lo hizo a su manera, pero estamos hablando de líderes comunitarios, de políticos, de hombres de iglesia, de mujeres que trabajan en diferentes frentes de la cuestión social. Cuando este tipo de personas desenmascaran a la sociedad, ellos se vuelven peligrosos. Yo pienso, por ejemplo, en Chico Buarque, que con sus canciones, estamos hablando de los años 70, con sus canciones, con su estilo personal, señalaba unas dictaduras que además estaban destruyendo las selvas. Y Chico Buarque fue asesinado. Eh, Él hizo caer las máscaras de toda una clase política brasileña que estaba empeñada en hacer de la selva un verdadero botín, y ese empeño obviamente que tenía que ser denunciado por alguien. Por eso también aparecen aquellos hombres y mujeres auténticos que son un peligro para esa sociedad, porque ellos, aunque no lo hagan adrede, ponen al descubierto las trampas. Digo adrede, no, lo hacen al frente de la sociedad. Cuando decimos adrede es una cosa que es como escondida, ¿no? Tiene una trampilla, no, no, no. Ellos, sin mediar nada de trampa y cartón, despliegan en la sociedad las verdades que la sociedad oculta, que los medios ocultan, que el poder oculta. Por eso ponen al descubierto las trampas de, de la sociedad que digamos así, que pretende que se calle o que se silencie de la manera más brutal las grandes verdades que afectan a un grupo humano, la sociedad en general. Ellos se vuelven peligrosos por eso. Uno piensa, por ejemplo, en Colombia, yo pensaría en Álvaro Gómez Hurtado, que fue asesinado por la mafia colombiana. Pienso, por ejemplo, en Monseñor Cancino, Monseñor Arzobispo de Cali, que solo me acuerdo del segundo apellido en este momento, Duarte Cancino, Monseñor Isaías Duarte Cancino. Es una lucecita del Espíritu Santo que me ilumina, de manera que no se preocupen. Monseñor Duarte Cancino, que fue asesinado por la mafia también, cuando se atrevió a señalar que en el norte del valle, las elecciones del norte del valle estaban financiadas por la mafia. Ellos se vuelven incómodos porque quitan las máscaras, hacen caer las máscaras, las apariencias, para que se reconozca lo que hay detrás de las intenciones de la gente. Pero bueno, tengo que decirles también que por más que una persona sea transparente, por más que una persona sea auténtica, lo será en unos aspectos de la vida y tal vez no lo sea en otros. Y ahí es donde entra Carl Jung para decirnos que aunque haya personas auténticas, haya personas transparentes, justas, buenas, ellas lo serán en un sentido, en una orientación y con una máscara específica. Es decir, todos nos ponemos máscaras. No hay ningún ser humano que no tenga una multiplicidad de máscaras para presentarse ante diferentes situaciones. Ahora, los peores son aquellos que tienen poder. Esos son los peores porque utilizan las mejores y más variadas máscaras. Ya se trate de un líder religioso, político, social, ellos tienen al alcance las máscaras adecuadas para lograr sus objetivos, es decir, para cumplir con su precio, para acercarse a aquello que están buscando hace rato y que apenas están alcanzando o que ya han visto que está al alcance de la mano.
Como pueden darse cuenta, entonces, al final, todos tenemos un precio y todos nos ponemos máscaras. Ustedes dirán, pero eso es truculento, eso suena horrible. A mí no me pasa, yo no lo hago, yo soy muy transparente, sí. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando estás hablando con tu hijo adolescente que no le interesa 5 minutos tu discurso sobre no fumar marihuana o no tener relaciones antes del matrimonio, te pones una máscara. La de la indulgencia, la de la hada madrina, la de la bondad, la del padre amoroso, etcétera. Para que el muchacho te crea, para que el muchacho se acerque a esos valores que tú quieres presentarle. Pero, atención, dime que en el supermercado por alguna razón se te queda la billetera en casa y vas a pagar y no encuentras el dinero. Te pones la máscara de víctima y te da miedo que la gente sepa que no tenías un solo peso en el bolsillo para pagar aquella cuenta. Entonces utilizamos máscaras, chiquitas o grandes, benévolas o malvadas, pero siempre nos disfrazamos de algo para lograr nuestros objetivos. Como la persona, por ejemplo, que dice, démelo más barato. Yo solamente tengo tanto. Mire, siempre nos ponemos máscaras para decir, quiero lograr mi objetivo. Es decir, que en cada momento tenemos precios distintos, valemos distinto en cada circunstancia. Y esa es la sociedad en la que vivimos, es el mundo en el cual habitamos. Por eso, decía hace un instante, los peores de las máscaras, los que mejor tienen máscaras, son los que tienen el poder. Ellos son los expertos. Otro me dirá, bueno, yo soy un hombre exigente, yo me exijo a mí mismo, yo exijo a los demás, etc. Yo no tengo necesidad, yo soy un hombre completamente como soy. Esa es una máscara. Esa complicada elaboración de que tú eres sincero, de que eres extraordinariamente claro, de que eres extraordinariamente transparente, puede ser una gran mentira, porque no hay nada perfecto en nosotros los seres humanos. Es más, aquellos que posan de perfectos, que posan de ser los mejores, están parados generalmente en aguas turbias y la gente no les perdona absolutamente nada cuando descubren que hay un pequeño hilo que está rompiendo la madeja y deshilachando la sábana. Y por eso posar de perfectos, posar de que no hay en nosotros ninguna mancha, posar de que somos personas más transparentes que el agua limpia, también se convierte en una máscara. Casi que no podríamos escapar de las máscaras. Bueno, recuerden que estamos haciendo una introducción a Carl Jung, porque lo que sigue de Carl Jung será muy interesante, porque vamos a hablar de la sombra. Yo escribí un pequeño pensamiento al final de este podcast para leérselos, porque me parece que queda bien para terminar lo que hemos dicho, aunque alguno habrá salido muy desanimado de este podcast y habrá dicho, pero este hombre acabó con mi moral o acabó con mi imagen personal. Al final, cuando ya no podemos usar ninguna máscara, tal vez por el sabor amargo del tiempo, la carne se consume a sí misma y deja al descubierto la máscara final, la piel que abandona nuestro rostro y se ve realmente el verdadero rostro de nuestra condición mortal. Al final todas las máscaras caen y solo queda nuestra humilde calavera, que es el anuncio de que todo lo que fingimos, de que todas las cosas que hicimos pensando que nadie nos pillaría, siempre fueron cosas fallidas, siempre fueron experiencias imposibles de lograr. Aunque lográramos muchas cosas con otras máscaras o con algunas, no siempre logramos el efecto deseado. Creo que Carl Jung nos mete en la sincera reconciliación con nosotros mismos de lo que nosotros somos realmente en nuestro interior. Porque en nuestro interior somos muy buenos o muy malos. Todo dependerá del lugar, de las circunstancias, de las personas. Esas son las máscaras que nos abren la puerta a uno de los filósofos y psicólogos más valiosos de la primera mitad del siglo XX y que ya lo ampliaremos un poco más. Muchas gracias a todos por estar ahí y espero que
no se sientan mal conmigo porque haya dicho que todos usamos máscaras. Yo tengo esta puesta, yo tengo la mía también. Yo también soy imperfecto y a veces la uso para sobrevivir.